Hola a todos, hoy vamos a ver algo realmente especial, un pasaje del Corán, de la Sura Al-Imran, que es como una cadena de milagros, uno llevando al otro, una historia fascinante. Así que, vamos a ello. Y para empezar, fijaos en esta frase, que está justo al final del primer versículo que vamos a analizar. Es que esta idea lo es todo. Marca el tono de lo que viene después, habla de las posibilidades ilimitadas de Dios y es, digamos, la llave que nos abre la puerta a todos los milagros que vamos a ir descubriendo. Bien, ¿dónde empieza todo? Pues nos tenemos que ir a un lugar sagrado, al santuario. Es ahí, justo en ese sitio, donde arranca la historia de María y donde se pone la primera piedra, por así decirlo, de todo lo que va a pasar. Este versículo que vemos es el punto de partida de todo. Aquí se nos presenta a María con su estatus tan especial y pasa algo increíble. Recibe una provisión milagrosa, algo tan asombroso que hasta un profeta como Zacarías se queda de piedra. Y la respuesta de ella, fijaos, es súper directa, llena de una fe inquebrantable. A ver, vamos a desgranar un poco esto, que es muy interesante. La propia crianza de María ya es un milagro en sí misma. El Corán usa una imagen preciosa. Dice que creció como una planta hermosa, que es una forma de hablar de su pureza, tanto física como espiritual. Y lo que recibía, esas provisiones, no eran solo comida, era también un sustento espiritual. Y esta pequeña chispa, es lo que va a provocar todo lo que viene después. Y aquí es donde entra en escena Zacarías. Su historia es un ejemplo perfecto de cómo el ver un milagro con los propios ojos puede dar la fe para pedir el propio. Lo que le pasa a él está directamente conectado con lo que acaba de presenciar con María. Justo ahí, en ese mismo lugar donde acaba de ver el milagro de María, Zacarías reza. Es una oración que le sale del alma, pidiendo algo que, si lo piensas fríamente, con la lógica humana en la mano, parecía totalmente imposible. Y esto es lo importante, la conexión directa. Ver el milagro de María es lo que cambia todo para Zacarías. Transforma su resignación o desesperación en una esperanza real, profunda. Es como si la fe de ella prendiera la mecha de la esperanza en él. Y claro, esa oración no se quedó en el aire. La respuesta llega, y es la primera de dos anunciaciones milagrosas que vamos a ver en este pasaje. Es un momento de pura alegría, de intervención divina. Y fijaos qué curioso, la respuesta es inmediata. Le llega mientras todavía está de pie, rezando en el templo. La buena noticia es un hijo, Juan, o Yahya en árabe, y no un hijo cualquiera, un niño que viene al mundo con una misión y unas cualidades increíbles. A ver, estos títulos que se le dan tienen mucha miga. No es solo que vaya a ser un profeta. Se le llama Seyyid, que en árabe significa algo así como señor, pero en un sentido de nobleza moral, de liderazgo espiritual. Y su papel clave, su gran misión, era ser el heraldo, el que anunciaría y confirmaría la venida de Jesús. La reacción de Zacarías es totalmente humana. No es que dude, es más bien asombro. Es la pregunta de, ¿pero cómo va a ser posible esto? Intenta comprender cómo funciona el poder de Dios. Y la señal que recibe para confirmarlo es muy particular: el silencio. Ojo que es importante entender esto bien. El silencio no es un castigo, para nada. Es más bien un tiempo de preparación, de introspección espiritual. Unos días para que la lengua se detenga y sea el corazón el que hable, el que se llene de gratitud y del recuerdo de Dios. Y ahora, la historia vuelve a poner el foco en María. Se nos va a explicar con más detalle por qué tiene esa posición tan única, tan honorable, dentro del Corán. Aquí, en estos versículos, se dice de forma súper explícita cuál es el estatus de María. El texto dice que Dios la ha escogido y la ha purificado, un honor tremendo. Y de hecho, repite, te ha elegido, lo que subraya todavía más que su posición es única en el mundo. Pero claro, un gran honor implica una gran responsabilidad. Y esto es clave, su elección no es algo pasivo. Va de la mano de una llamada a la acción, a una devoción continua y a una adoración en comunidad. Como dice el texto, inclínate con los que se inclinan. Y justo aquí, la narración hace como una pequeña pausa. El tono cambia un momento. Es el propio Corán hablándonos para decirnos de dónde viene esta historia tan increíble. Este versículo es como un paréntesis, ¿no? Se dirige directamente al profeta Muhammad y le dice básicamente que él no estuvo allí, que no vio nada de esto, lo que confirma que todo este conocimiento, con tanto detalle, solo puede venir de una fuente, la revelación divina. Por eso, este versículo es tan importante para darle autenticidad a toda la historia. Utiliza la palabra árabe gaib, que significa lo oculto, lo que no se puede ver. Y con eso subraya que esto no es un cuento o una invención, sino una verdad que ha sido revelada. Y con todo esto llegamos por fin al clímax de este pasaje,
al momento cumbre al que nos han ido llevando todos los milagros anteriores, la anunciación del nacimiento de Jesús. Esta es la gran noticia que se le da a María. Y aquí es muy importante fijarse en los títulos que se usan para describir a Jesús, porque cada palabra, cada título tiene un peso teológico enorme. Es que es fascinante cómo se define aquí a Jesús. Se le llama Kalima, es decir, una palabra de Dios. Esto se refiere a que fue creado por un mandato divino directo, el sé. Y además, el énfasis en que es hijo de María es constante y fundamental en el Corán, para subrayar su humanidad y a la vez su nacimiento milagroso de una virgen. Vale, para ir terminando, vamos a juntar las dos historias, la de Zacarías y la de María, porque cuando las pones una al lado de la otra, es cuando ves el mensaje de fondo, lo que el Corán nos quiere transmitir con esta secuencia de eventos tan potente. Mirad, esta tabla lo resume genial. Por un lado tenemos la historia de Zacarías. Su oración nace de la fe que le da a ver un milagro. Por otro, la historia de María. A ella se le pide una sumisión total a la voluntad divina. Son dos caminos distintos, ¿verdad? Pero los dos nos llevan al mismo punto, a la misma verdad, que Dios crea lo que Él quiere y que su poder va mucho más allá de las leyes de la naturaleza o de nuestra lógica humana. Y para cerrar, nos queda una pregunta en el aire para que le demos una vuelta. Lo que parece sugerir este pasaje es que justo ahí, en la frontera de lo que creemos posible, es donde la fe se hace fuerte y da paso a los milagros. Así que la pregunta es, ¿qué hace falta para que la esperanza nazca justo cuando todo a nuestro alrededor nos dice que es imposible? Gracias por haber seguido este análisis con nosotros.